Hassan Khan fue un misterioso místico de la India que apareció en la Europa de la era victoriana y demostró poseer poderes y grandes conocimientos que llamaron la atención de los espiritistas de todo el mundo en aquella época. Era un musulmán de la India que irrumpió en escena aparentemente de la nada. Se sabe muy poco sobre su vida antes de su aparición en los círculos espiritistas de Europa. Se sabe que nació alrededor del año 1841, que era de Hyderabad y que había pasado mucho tiempo en Calcuta, Alihur y Uttar Pradesh. No se sabe mucho sobre su vida o cómo logró aparecer repentinamente y comenzar a asombrar a todos los que lo rodeaban, pero sabemos por numerosas fuentes en ese momento que sus poderes se consideraban vastos y potentes, y según Hassan Khan, esto se debía a que tenía un grupo de jinns a su entera disposición y listos para cumplir sus órdenes. Los jinns o genios son entidades interdimensionales del folclore árabe preislámico y de la mitología y teología islámica posterior. El término jinn abarca una amplia gama de diferentes entidades con diferentes poderes y pueden ser malévolos, causando desgracias y enfermedades, o benévolos, pero generalmente son seres poco confiables. Un tema común en la mitología de estas criaturas es que pueden ser invocados por un poderoso hechicero lo suficientemente hábil y subyugarlas a su voluntad. Son una especie de espíritu familiar en cierto sentido, o también seres elementales, pero mucho más poderosos. Se dice que se invocan desde la dimensión de los sueños, utilizando un sigilo en estado de sueño lúcido o en sueño. A través de este sigilo o sello interdimensional se les llama y en nombre de una divinidad se los contiene y se les da órdenes. Se conocen sus múltiples capacidades para alterar los campos cuánticos de nuestra realidad física, como por ejemplo transformar piedras en pan o agua en vino. Se sabe de expertos magos, chamanes, hechiceros que a través de sigilos logran que estos seres les obedezcan. El número de jinns que adquiere un hechicero se detalla en el Kitab al-Bulhan, el libro de las maravillas del siglo XIV, un tratado árabe ilustrado sobre astronomía, astrología, geomancia, compilado por Abd al-Hassan en Bagdad. Se decía que había 7 reyes jinns y que al invocarlos vienen en grupos de 7. Hassan Khan decía que tenía a su servicio a 7 jinns y explicó cómo pudo hacerlo. Dijo lo siguiente: cuando yo era un simple muchacho, llegó un día a mi aldea natal un sadhu, demacrado, con mechones enmarañados y aspecto totalmente repulsivo. Los muchachos se agolpaban a su alrededor y se burlaban de él, pero yo los reproché, diciéndoles que debían respetar a un hombre santo. El sadhu me observó de cerca y más tarde nos vimos con frecuencia, pues se instaló en la aldea durante algún tiempo. Por mi parte, parecía sentirme atraído hacia el hombre extraño y lo visitaba tan a menudo como podía. Un día ofreció conferirme un importante poder secreto si yo seguía fiel e implícitamente sus instrucciones. Prometí hacer todo lo que se me pidiera y siguiendo las instrucciones del sadhu comencé un sistema de disciplina con ayuno que duró muchos días, tal vez 40. Mi instructor me enseñó a repetir muchos hechizos y encantamientos místicos y después de imponerme un ayuno muy estricto me mandó entrar en una caverna oscura en la ladera y decirle lo que allí veía. Con mucho temor obedecí sus órdenes y regresé con la información de que lo único visible para mí en la penumbra fue un enorme ojo llameante. Eso está bien, se ha logrado el éxito, fue el comentario del sadhu, y comencé a preguntarme qué poder había adquirido. Señalando algunas piedras tiradas por el suelo, el sadhu me hizo hacer un signo místico particular sobre cada una, y así lo hice. Ahora vete a casa, dijo mi mentor. Cierra la puerta de tu habitación y ordena a tu jinn que te traiga estas piedras. Me fui en un estado de excitación nerviosa, y encerrándome en mi habitación le ordené al jinn invisible que me trajera esas piedras de inmediato. Apenas había pronunciado mi mandato, con asombro y miedo, las piedras cayeron de la nada delante de mis pies. Regresé y le conté al sadhu mi experiencia. Ahora, dijo, tienes un poder que puedes ejercer sobre todas las cosas, con la señal mística que te he enseñado, pero usa tu poder con discreción, porque mi don está calificado por el hecho de que haz lo que quieras, pero las cosas, cualesquiera que sean, adquiridas a través de tu jinn, no pueden ser acumuladas por ti, sino que deben pasar pronto de tus manos. Y las palabras del sadhu se han verificado en mi vida, y su regalo no ha sido una bendición pura, porque mi jinn se resiente de mi poder y ha tratado a menudo de hacerme daño.
Aquí podemos ver el peligro de invocar entidades y aprisionarlas, esclavizarlas para satisfacer nuestros deseos materiales. Imaginad que una entidad pudiera esclavizaros para hacer realidad sus caprichos en este mundo físico. Es así como se siente un humano poseído y siendo utilizado como portal orgánico por entidades interdimensionales. Recomiendo no invocar nunca a ninguna entidad interdimensional, porque siempre acabará mal. Según todos los informes, Hassan mantuvo un control notable sobre su ejército de jinns y pudo ordenarles que hicieran una amplia gama de hazañas imposibles. Algunos de los muchos poderes asociados a Hassan incluyeron hacer que los objetos se materializaran de la nada, o por el contrario, que se desmaterializaran, mover objetos y muchos otros poderes más. Uno de sus poderes más famosos era su capacidad para teletransportar objetos de un lugar a otro, como artículos dentro o fuera de habitaciones cerradas o de cajas fuertes, objetos del otro lado de la habitación que aparecían instantáneamente en sus manos, así como evocar objetos solicitados para aparecer a voluntad. Podía evocar comida, bebida e incluso frutas que no estaban en temporada de tierras lejanas. Hay numerosos relatos como este de testigos de los poderes de Hassan, y uno de estos dice lo siguiente: un truco favorito por Hassan era ordenar a sus espíritus que trajeran frutas de diferentes países lejanos, o botellas de vino y otras bebidas y otros artículos. Sacaba joyas o dinero de cajas fuertes cerradas a prueba de robos, o de la caja más interna de un nido de cajas cerradas o selladas. Te diría que recogieras los anillos de los dedos de los presentes y los arrojaras a un pozo, y luego te los mostraría en su mano o en el bolsillo de alguien. O te diría que fueras y cogieras una naranja o una fruta de un árbol en el jardín, él sin tocarlo, y al abrirlo encontrarías los anillos allí dentro. En resumen, sus fenómenos fueron los prototipos de las familiares ilusiones de nuestros prestidigitadores occidentales, realizadas por ellos con la ayuda de socios y la prestidigitación. Era tan experto en controlar a sus secuaces jinns que se ganó el nombre de Hassan Khan Jinni. Pero, aunque podía mostrar grandes poderes, no carecían de limitaciones, ya que parece que sus jinns tenían que ser tratados bien, o si no se rebelaban. A veces lo desobedecían de manera sutil, se enfadaban, o incluso se negaban a hacer lo que se les pedía, lo que sugería que el poder de Hassan sobre ellos no era del todo irrompible, y que podían rebelarse hasta cierto punto si sentían que no se les respetaba. El periódico The Theosophist, el Teosofista, en mayo de 1882, realizó una declaración del Dr. Abdul Rahman Khan, que habla de uno de esos incidentes. Conocí a Hassan Khan Jinni en Lucknow en el año 1876, año durante el cual pasó algunos meses aquí y en presencia de muchos testigos realizó muchas proezas de hechicería o de magia, además de los ya descritos como traer frutas maduras fuera de temporada de Kabul y de otros lugares distantes instantáneamente. Hizo una hazaña que describiré a continuación. Un día entró en mi dispensario donde yo había estado ocupado en mi trabajo durante algún tiempo. Se sentó y de repente un gran ladrillo cayó justo cerca de mis pies. Me sobresalté mucho, porque no había ladrillos en el lugar ni alrededor de él, y no había forma razonable de explicar el fenómeno. Salí con él a mi jardín cuando de repente una cantidad de ladrillos y terrones de arcilla comenzaron a caer del aire a nuestro alrededor. Le dije que si este tipo de cosas continuaban, ciertamente lo dejaría, porque no tenía ningún deseo de que me rompieran la cabeza. Se rió, miró hacia el cielo, hizo un gesto de desaprobación y dijo en indostaní: alto, detente, ya es suficiente. Seguimos caminando unos pasos cuando cayeron otros ladrillos. Volvió a hacer un gesto y dijo basta, pero sus jinns evidentemente no estaban de acuerdo con él, porque comenzó a caer una lluvia de polvo o de arena sobre nuestras cabezas. Entonces pareció enojarse y ordenó que se detuviera el fenómeno, y se detuvo. Lo mismo ocurrió en otra ocasión cuando vino a mi casa por una receta médica. La lluvia de ladrillos cesó después de haber ordenado 2 veces a los seres invisibles que se dejaran de tonterías. Los proyectiles no parecían caer según alguna fuerza de atracción procedente de su propia persona. A veces caían muy cerca de él y a veces a distancia. Su caída era a veces vertical o a veces diagonal.
Curiosamente parece que Hassan nunca trató de mostrar nada de este poder y no realizó presentaciones por dinero o frente a grandes multitudes. De hecho, parece haber sido bastante modesto y humilde con respecto a sus habilidades, sin ganar dinero con ellas ni actuar como un showman, sino que simplemente realizaba estas hazañas al azar para extraños o para pequeñas reuniones. También era conocido por no emplear trucos como habitaciones oscuras o escenarios espeluznantes y teatrales, sino que conjuraba su magia a plena luz del día en cualquier momento y en cualquier lugar y sin ayudantes. Un relato en una edición de The Theosophist en 1880 dice lo siguiente: Hassan Khan no era un mago profesional, ni siquiera un artista, pero en ocasiones se le podía persuadir para que mostrara a un pequeño círculo sus peculiares poderes, y esto sin ninguna recompensa. En muchos lugares diferentes, en presencia de muchos testigos, se realizaron sus maravillas. No requería ni oscuridad, ni gabinetes, ni el canto de himnos. Iría a la casa de cualquier extraño y haría sus hazañas a plena luz del día, sin aparatos, ni ayudantes. A pesar de no perseguir la fama o la fortuna, la fama lo encontró, y a medida que su reputación se extendió por toda Europa, se convirtió en una sensación. Desafortunadamente, esta nueva atención y fama parece que se le subió a la cabeza, y lo cambió. En lugar del hombre modesto y de voz suave que vivía una vida moral, que había sido una vez, comenzó a caer en una espiral hacia una vida de pecado y libertinaje, yendo completamente al lado oscuro. Se hizo conocido como un mujeriego, borracho y un fanfarrón bullicioso, y en un momento parece como que se hubiera vuelto loco, ya que estuvo encerrado en un manicomio por un tiempo. Incluso en el asilo continuó realizando sus hazañas mágicas. Babu Hirt Harilal, superintendente asistente de policía en las provincias del noroeste, fue testigo de sus proezas, diciendo lo siguiente: tras varias acusaciones por parte de miembros de la iglesia denunciándolo de satanista y adorador de demonios, Hassan fue encerrado en un manicomio, pero su poder no se vio afectado. Obtuve el permiso del oficial médico a cargo del asilo y Hassan fue traído a mi casa. Eran quizás las 2 de la tarde y había reunido a varios amigos para presenciar la actuación. No se notó nada especialmente extraño en su rostro, ni hizo ninguna ceremonia, pero cuando le dijimos que estábamos listos para que comenzara, cruzó el pasillo y de pie en el umbral de una habitación lateral, levantó las manos hacia atrás por encima de su cabeza y bajándolas de nuevo mostró un gran pomelo. De la misma manera produjo una serie de otras frutas, algunas, según recuerdo, fuera de temporada y otras de lugares distantes, como por ejemplo uvas que crecen en Kabul. Después, de la misma manera, materializó de la nada juguetes para los niños y por último hizo magia con anillos. En este caso él mismo recogió los anillos, pero cuando expresamos cierta aprensión de que nuestras propiedades fueran a parar al Patal o al infierno cristiano, me dijo riéndose que los tomara en mi propia mano y que los arrojara a un pozo que tengo en mi jardín. Miré con nostalgia mi propio anillo costoso, pero finalmente llegué a la conclusión de llevarlo a cabo a toda costa. Entonces salí al jardín, me acerqué al pozo y arrojé las joyas y vi que se hundían en el agua del pozo. Volviendo al salón le informé a Hassan que ya lo había hecho. Acto seguido volvió a colocarse en la puerta, levantó las manos como antes, murmurando un encantamiento o mantra, y en un instante señaló para que inspeccionáramos una naranja de un frutero que había sobre la mesa de mi salón. La corté por la mitad y allí estaban nuestros anillos bien ajustados, dentro de la naranja. Hassan finalmente sería liberado del manicomio, pero su descenso al libertinaje, la embriaguez, la locura, comenzaron a debilitar su control sobre los jinns. Una parte de su acuerdo para dominar a los jinns era que tenía que llevar una vida justa, recta y moral. Así que debido a su creciente libertinaje y mal comportamiento, su poder sobre estas entidades comenzó a deteriorarse y a desvanecerse considerablemente. Los jinns desafiaban cada vez más sus deseos, jugaban con él, desobedecían sus órdenes, o en algunas ocasiones incluso lo atacaban de manera violenta. Un relato de la Sociedad Teosófica en 1880 explica un caso curioso de los jinns de Hassan actuando de una manera violenta. Hassan materializaba comida como galletas o pasteles y también cigarros, suficientes para los ahí presentes. En cierta ocasión, según informó uno de los presentes, la provisión de comida parecía haberse agotado. Varios miembros sentados alrededor de la mesa soltaron una carcajada contra Hassan Khan y lo desafiaron burlonamente para que materializara una botella de champán. Muy agitado y tartamudeando, Hassan salió a la galería y enfadado ordenó a los jinns que trajeran champán de inmediato.
Tuvo que repetir sus órdenes 2 o 3 veces, cuando de repente, volando por los aires, llegó una botella de champán, golpeó al mago en el pecho con fuerza y cayendo al suelo se rompió en 1000 pedazos la botella. Entonces Hasan Khan, enfadado, dijo: he mostrado mi poder, pero he enfurecido a los jinn con mis importunidades. A partir de entonces, si se requería una botella de vino u otro objeto pesado, daría la orden, pero levantaría las manos para protegerse la cabeza del proyectil, que ahora invariablemente utilizarían los jinns enojados para atacarlo. Con el tiempo se lamentaría de que sus jinns lo abandonaran. Su control sobre ellos se desintegró cada vez más. Sus poderes comenzaron a disminuir cuando los jinns lo abandonaron uno por uno y comenzó a ser incapaz de realizar las hazañas que una vez hizo. Cuando actuaban los jinns, a menudo le arrojaban objetos, derribando muebles y otras actividades similares a las de los poltergeist, y a menudo hacían exactamente lo contrario de lo que Hasan les pedía. Con sus poderes disminuyendo rápidamente y su miedo creciente de utilizarlos, Hasan se convirtió en un recluso, se negó a usar más a sus jinns y finalmente se quedó con solo uno de los jinns, que parecía haberse quedado para burlarse y atormentarlo. Este jinn lo atacaba constantemente, encendiendo o apagando las luces, escondía objetos para que no pudiera encontrarlos, le arrojaba objetos y golpeaba incesantemente las paredes y el suelo por las noches cuando trataba de dormir, además de todo tipo de otras travesuras. Todo esto volvió loco a Hasan y fue encerrado nuevamente en un manicomio, después de lo cual el único jinn restante se despidió y dejó a Hasan languidecer allí en su celda oscura hasta su muerte en 1876. En este relato podemos ver cómo es peligroso a la larga pedir ayuda e invocar a entidades interdimensionales para nuestro beneficio materialista, ya que siempre se acaba pagando el precio de estos actos. Además, estos jinns son una especie más de la corporación Arconte, entidades parasitarias pero un poco más independientes de la corporación, que habitan en dimensiones paralelas a la nuestra, viviendo sus vidas de una forma similar al mundo tridimensional en el cual habitamos, pero que tienen otras leyes físicas y facultades físicas y poderes, ya que el plano dimensional donde habitan no se ajusta al nuestro tan limitado y denso. El suyo es más parecido al mundo de los sueños.